Ya, primer problema de razonamiento numérico nos dice, calcula la solución al siguiente planteamiento. Básicamente es un planteo de ecuaciones. Una persona tiene 260, significaría como un total o valor inicial, en 5 cupones, ¿sí? 5 cupones. Y 4 de ellos son de 45. ¿Cuánto es el otro cupón? Entonces, si yo quisiera verlo como una ecuación, podría plantearlo, pero haciendo el análisis, si yo tengo 5 cosas y tengo el valor de las 4, para encontrar el valor restante, ¿qué debería ser? Voy a plantearlo de esta manera, que sería el total, ¿sí? Lo que yo tengo, el total, menos lo que yo conozco. Cuando quiero ver lo que me hace falta, pongo el total menos lo que yo conozco. ¿Y qué es lo que yo conozco? Que son 4 cupones y que cada uno vale 45. Entonces, esta es la operación que ustedes deberían hacer de forma simplificada para resolver este problema. Entonces, para resolver este problema, ¿qué sería lo más complicado? Multiplicar 4 por 45. Si en primera instancia se les hace complicado multiplicar 4 por 45, podemos recordar que 4, o sea, esto mentalmente es 2 por 2, es decir, 2 veces el doble. El doble de 45 es 90, el doble de 90 sería 180, es decir, esto vale 180. Restamos, ¿cuánto sería? 260 menos 180. Escriban ese resultado en el chat, por favor. 260 menos 180. ¿Cuánto nos da? Ya, perfecto. Muy bien, listo. Entonces, eso nos da como resultado 80. Y listo, eso es lo que debíamos hacer en este problema. ¿Sí? Solo era esta forma, o sea, multiplicar el número de cupones que nosotros conocemos por el valor que nos da, encontramos el total conocido. Para saber lo que me sobra, ¿qué debo hacer? Restar. ¿Cuáles podrían ser las variantes en este problema? Las variantes en este problema, obviamente, puede ser este valor que cambie, el número de cupones también que cambie, este valor también que cambie. Pero ojo, miren que, por ejemplo, voy a hacerle un cambio, algo pequeño, en donde de esto voy a cambiar únicamente este 4, sino que me dijera 3, ¿ya? Si cambia este 3, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Haría prácticamente lo mismo, digo 260, que es mi total, menos 3, que son los que yo conozco, por 45. Vamos a resolver esto. ¿Cuánto nos quedaría? ¿Sí? Pero adicional, ¿qué debo hacer? Esta diferencia, ¿qué significa? Esto total solo corresponde a 3 cupones. Nosotros tenemos 5. Este resultado que nos da, que le voy a poner R, para conocer el valor de un cupón, tengo que dividirle para 2. Eso es lo que tendría que ser en ese caso. Como nos está dando 4 cupones y en total son 5, ya la diferencia equivale al faltante. Es algo, una pequeña consideración que deberíamos hacer por si acaso para las variaciones. Entonces decíamos, la respuesta correcta es 80. ¿Sí? Vamos a ver, si tienen alguna duda o algo me avisan para revisarlo. Voy a poner en pausa un momento, me dicen cualquier inquietud y luego pasamos al siguiente. A ver, vamos a entender este problema. Dice, encuentra la respuesta correcta al planteamiento. Usted tiene 20 pelotas, regala 4, le roban 3, pierde 5 y compra otras 4. Si divide en partes iguales, ¿cuántas pelotas recibirá cada uno de los 4 niños a los que debe entregar? Entonces, miren, básicamente es una secuencia de sumas y restas y al final una división. Entonces, yo podría ir haciendo la operación rápida. Estos problemas, lo que más nos quita es el tiempo en leer, ¿sí? Entonces, yo necesariamente tendría que ir leyendo y hacer la operación. Usted tiene 20, regala 4, me quedarían 16. Me roban 3, me quedan 13. Pierdo 5, me quedarían 8. Y compro 4, terminaría con 12. Luego, ¿qué me dice? Que cuántas pelotas recibirá cada uno de los 4 niños. Entonces, divido
para la cantidad de niños y me queda 12 dividido para 4 igual a 3. Eso sería la secuencia de operaciones que debemos hacer. Pero, como les digo, si bien no es complicado resolver, lo que les va a quitar tiempo es porque es enunciado largo y muchas veces leen todo el ejercicio, luego empezamos a ir viendo por partes y eso nos va a quitar mucho tiempo, ¿no? Entonces, la idea es que cuando vean problemas de este tipo, mientras leen, van haciendo operaciones. Entonces, como decíamos, si yo tengo 20, regalo 4 de una. Mientras digo regalo 4, ya mentalmente sé que me quedan 16. Si me roban 3, me quedaron 13. Si pierdo 5, me quedaron 8. Y si compro 4, me dan 12. Luego dice, divide en partes iguales para 4. 12 dividido para 4 nos da a 3. Esa es la secuencia de operaciones. Otra forma que yo podría hacer, ¿sí? Podría, que ya depende, o sea, podría escribirlo, ¿sí? 20, todo lo que damos, regalamos es negativo, 20 menos 4, menos 3, menos 5, más 4, ¿sí? Eso es lo que me quedaría. Digo, simplifico 4 con 4 y me quedaría aquí menos 8. 20 menos 8, eso es igual a 12 y eso dividimos para el total de niños y la respuesta nuevamente nos da 3. Cómo lo hagan las operaciones ya depende mucho de ustedes, ¿sí? Pero la idea que debemos tener es tratar de hacer las operaciones mentalmente. ¿Qué nos ayudaba a hacer las operaciones estas mentalmente? Las aplicaciones que habíamos estado utilizando de sumas, de restas. Por eso es que yo empiezo siempre utilizando esas aplicaciones de sumas y restas. Si dominamos bien sumas y restas, estos problemas se vuelven sencillos. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos que la respuesta en este problema era 3. Asimismo, si tienen una duda y una inquietud, me escriben o me dicen por el chat y lo vamos revisando. Ya, vamos con el siguiente que nos dice, encuentra la respuesta correcta al planteamiento. En una competencia, corre 18 kilómetros, camina 9. Miren que aquí, similar al ejercicio anterior, si me dice que corre 18, camina 9, yo mentalmente podría decir hasta aquí he recorrido 17 kilómetros. Nada, 2000 metros más, ojo, y aquí es importante, vamos a también luego ver unidades, 2000 metros más, pero miren que yo tenía kilómetros y ahora tengo metros. Debo recordar que un kilómetro, ¿sí? Bueno, es K minúscula, un kilómetro equivale a ¿cuánto? A 1000 metros. No se olviden esto, el prefijo kilo significa 1000. Siempre que esté la palabra kilo significa 1000. Si digo kilómetro, 1000 metros. Si digo kilogramo, 1000 gramos. ¿Sí? Si dijera, o sea, cualquier unidad de medida con el prefijo kilo significa 1000 veces. ¿Ya? Perdón. Entonces digo, tenía aquí 18 más 9, aquí era 27, perdón, 18 más 9, 27 kilómetros. Como nadaba 2 más, ya serían 29. Sí, hasta ahí tengo 29 kilómetros. Conduce en bicicleta otros 5000 metros. Entonces, 5000 metros, ¿qué sería? 5 kilómetros. ¿Sí? 5 kilómetros. Por lo tanto, tengo 29 más 5, que eso me da 34. ¿Cuántos kilómetros fue su recorrido? 34. ¿Qué tal que yo hice todo en kilómetros, pero en la respuesta me decía metros? Lo único que yo habría hecho es aumentar 3 ceros y listo, ya estaba así. Si la respuesta me pedía en metros, yo multiplicaba por 1000. Si me pide en kilómetros, es lo que estábamos trabajando y listo, ya tenemos nuestra respuesta. Estos problemas, si vemos, no son complicados, pero en un inicio, si no saben factores de conversión, se les puede ir complicando. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, tal vez al acabar este simulador, una tablita de las principales factores de conversión, múltiplos y submúltiplos sobre todo, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Igual, chicos, hay respuestas, perdón, hay dudas, inquietudes, ¿sí? ¿Estamos claros qué es lo que hice? Recuerden, siempre la palabra kilo significa 1000,
¿sí? Respecto a la unidad básica, ¿no? Que estamos trabajando. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Ya, vamos a ver. Este problema, ya veo por ahí un porcentaje, tenemos que analizarlo. Encuentra la respuesta correcta al planteamiento. En un hogar se utilizan 340 litros de agua, 190 litros se utilizan para bañarse. Se lavan los platos y ropa con 34 litros. Se lavan los autos con el 5% y lo mismo se emplea para el jardín. Ojo, ¿cómo entendemos esto? Dice que se lavan los autos con el 5% y lo mismo, es decir, el 5% se emplea para el jardín. ¿Cuántos litros se utilizan para el jardín? ¿Qué debemos hacer? ¿A qué cantidad correspondía a lo que utilizamos para el jardín? El 5%. Entonces yo lo que debo hacer es calcular el 5%. Le voy a poner como que fuera un planteo. ¿5% de quién? Del total. ¿Y cuánto era el total? 340. Y aquí esto es todo lo que debemos hacer del problema. De todo esto que nos está diciendo aquí, básicamente les dice calcule el 5% de 340. Ya aprendimos a calcular los porcentajes de maneras muy rápidas. ¿Cuál es la respuesta? A ver, Elsie, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuánto es el 5% de 340? A ver, 17. ¿cuánto? 17. Ya, perfecto. A ver, ¿cómo le hiciste el cálculo, Elsie? A ver, 340 la multipliqué por 5 sobre 100 y ahí eliminé los ceros y simplifiqué. Ya, bueno, le hiciste, digamos, como que de la forma más complicada. No sé si recuerdas qué operación les decía que podemos hacer cuando multiplicamos por 5. ¿Te acuerdas tal vez? Decíamos el truco, cuando tenga que multiplicar por 5, puedo hacer algo más fácil. ¿No? No, no me A acuerdo. ver, Josué, ¿recuerdas? Tal vez puedes escribir por el chat o si tienes audio, puedes decirme. ¿Cuál era el truco para multiplicar por 5 de una forma más fácil? Yo lo hice igual que Dividir para 2. Recuerden, yo les decía, y habíamos hecho, por ejemplo, esto, digo, si yo tengo 34 por 5, en lugar de multiplicar por 5, yo puedo dividir para 2. Yo les decía eso, ¿no? Entonces, la mitad de 34 es 17. Cuando teníamos que hacer eso, aumentábamos un 0. Entonces, miren acá, nos quedaría, digo, la mitad de 340 sería 170. O sea, yo le pongo de esta manera nada más, pero, ojo, aumentamos un 0. Como es porcentaje, ¿cuál era el truco que hacíamos en porcentaje? ¿Qué debíamos eliminar en porcentajes? Ahí, ¿recuerdas tal vez eso ya, Elsie? ¿El Cuando por teníamos, ciento? perdón, ¿me decías? El por ciento Ajá, pero y el los por ceros. ciento de qué equivalía? A eliminar dos ceros. Ajá. Recuerdan, por ejemplo, si yo tenía, digamos, calcular el 10% del 50%, yo les digo, cada vez que ustedes tengan dos ceros, podemos eliminar. El cero con el cero se elimina el porcentaje. Y multiplicamos, entonces simplemente nos quedaba 1 por 5. Acá es algo similar, ¿ya? Entonces, podríamos tratar de hacerlo de esa forma, ya depende, como lo planteamos, no está mal que se lo resuelva como lo hizo Elsie, pero tal vez tenemos que buscar algo más simple, o sea, tenemos que ver, o sea, ¿qué se me hace más fácil? Multiplicar 5 por 340 o dividir esto para 2. ¿Qué es más fácil? ¿Multiplicar por 5 o dividir para 2? Cualquiera de las dos formas podemos hacerlo, ¿sí? Ya, otra manera, miren, siempre vamos a tratar de buscar formas alternativas. Miren, ojo, el 5% tal vez no se les hace muy fácil calcular, pero el 10% es muy sencillo. ¿Cuánto es el 10% de 340, Elsie? 34. Ya, perfecto. Entonces me dices, el 10% de 340 es 34. Por lo tanto, el 5%, ¿qué debe ser?
La mitad de 34. Correcto, la mitad de 34. Y esto me da 17. ¿Sí o no que es un poco más fácil que estar haciendo toda la operación? Yo puedo basarme de ese tipo de cosas. Voy haciendo cálculos de indirectos y eso es lo que hice aquí. Digo, calcular el 10% de esto es sencillo. 34, solo elimino el 0. Y luego pues saco la mitad. Saco la mitad de 34 y eso me da 17. ¿Sí? Listo, entonces varias formas. Nuevamente voy a escribir la forma normal que tendría que ser, digo, 5 por 340 y esto dividido para 100. Ese es el cálculo normal que se hace para este tipo de problemas. ¿Sí? Yo podría simplificar aquí, digo 100 para 5, eso es a 20. Puedo simplificar este 0 con este 0 y 34 para 2 que me da 17. Cualquiera de esas formas podemos hacerlo. Ya depende de ustedes cómo se les haga más fácil las operaciones. ¿Ya? Perfecto. Entonces, este problema, como les decía, de todo esto de acá, básicamente lo que les está diciendo es calcule el 5% de 340. A eso se simplifica todo este problema. ¿Listo? Entonces, este problema, ¿qué era? Un problema de porcentajes. Nada más. Y este tema ya lo habíamos visto, si bien estaba estructurado de una forma un poco distinto a lo que habíamos hecho, pero a la final era un problema de porcentaje. Vamos con el siguiente. Ya, aquí le voy a poner pausa, les voy a dar un minuto aproximadamente para que ustedes analicen, me envíen la respuesta en el chat y luego revisamos. A ver, vamos a ver, leamos el problema. Dice, encuentra la respuesta al planteamiento. Una familia compra 100 tacos, el 42% de ellos eran de carne, el 35% eran de pollo y los demás de queso. Ojo que como nos está dando porcentajes, ¿cuántos eran de queso? Ojo, ya, bueno. Y además nos está dando aquí porcentajes y nos pide la cantidad. No nos pide el porcentaje, sino la cantidad. Pero como la cantidad total es de 100, el porcentaje es igual a la cantidad. Si digo el 20% de 100 es 20, el 40% de 100 es 40. Entonces no vamos a tener que hacer mayor cálculo luego. Básicamente, este, más que ser un problema de porcentajes, es un problema de sumas y restas. ¿Qué debo hacer? Si yo tengo este 100, que es el 100%, resto los 42 y me quedaría 58. ¿Sí? O sea, estoy haciéndole como que paso a paso. De este 58, debo restar los 35. Entonces, menos los 35. ¿Cuánto me da esto? Sería 3 y esto sería 2. ¿Sí? Y eso es lo que me pregunta, el resto. Entonces, la respuesta era 23. ¿Sí? ¿Qué era lo que en resumen que tenía que hacer? Restar 100 menos esto y menos esto. Otra forma de hacerlo es sumar estos dos valores y a ese total restarle de 100. También puedo hacerlo de esa manera. Depende de ustedes cómo quieran hacer. 100 menos 42 menos 35 o 42 más 35, 100 menos ese resultado. De cualquiera de las dos formas, la respuesta será 23. Vamos con el siguiente. A ver, este problema de acá, ¿sí? Así, igual lo analizan y luego lo revisamos. Me envían la respuesta en el chat y lo revisamos. Vamos a revisar. Dice, encuentra la respuesta correcta al planteamiento. Para cenar, unos amigos piden 7 pizzas. Cada pizza tiene 8 rebanadas. Se comen el 64% en el restaurante, se llevan el 23% a casa y dejan el resto. Pregunta, ¿cuánto dejaron? Entonces, en este caso, miren, lo que estamos haciendo es simplemente una suma de estas cantidades. Y a eso lo vamos a restar de 100. Este 7 y este 8 no intervienen en el cálculo, no tienen nada que ver. ¿Cuándo intervendrían? Si es que me preguntaran cuántas rebanadas dejaron, ahí tendría que hacer uso de esto. Como solo me dicen cuánto dejaron y veo que las opciones de respuesta están en porcentaje, estos dos valores de acá no utilizo.
Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es sumar 64 más 23. ¿Y eso qué nos daría? Eso nos daría 87. Pero ojo, este 87%, ¿qué es? Lo que no dejaron, porque el 64 se comieron y el resto se llevaron. Me pregunta lo que dejaron. Entonces, yo puedo restar 100% menos 87 y eso les daba 13%. ¿Sí? Entonces, aquí es que hay que tener cuidado, sobre todo cuando hacemos de esta forma, porque miren, aquí aparece el 87 y muchas veces vemos el 87 y creemos que ya es la respuesta. Entonces, hay que tener un poco de cuidado en eso. Yo tal vez para evitarme ese error, ¿sí? Como me pregunta cuánto dejaron, voy haciendo, digo 100 menos 64 sería 36. 36 menos 23, ¿cuánto me dan? Y esto sería pues 13. Y así me evito caer en la confusión de este 87. Es como que una recomendación nomás porque suele suceder mucho. Realizan una operación y como ese resultado está en la respuesta, puede llegar a confundirnos, ¿ya? Entonces, igual todos en el chat me dijeron que la respuesta era 13 y estaban en lo correcto. Vamos con la siguiente. A ver, tenemos ya aquí esta pregunta. Igual analizan y me envían la respuesta al chat. Ya, muy bien. Listo, miren, ojo aquí que podría hacerlo de dos maneras, ¿sí? En función de como resolvimos un ejercicio anteriormente, nos dice que un auto avanza 16 kilómetros, retrocede 18 metros. Opciones, puedo trabajar en metros o puedo trabajar en kilómetros. Depende cómo ustedes quieran hacerlo. Si quiero hacerlo en metros porque vi que la pregunta era en metros, yo diría, ese 16 se transforma en 16,000. Entonces, ¿qué me quedaría? 16,000 menos 800, ¿sí? Que eso nos daría ¿cuánto? 15,200, ¿sí? Luego, ¿qué dice? Porque aquí ¿por qué resté? Porque retrocede, ¿sí? Luego dice, vuelve a avanzar 3 kilómetros, es decir, es un valor positivo. 3 kilómetros vendrían a ser 3,000 metros, ¿sí? Sumamos los avances y esto en total nos da 18,200. Y listo, ya tenemos nuestra respuesta. Eso sería haciéndolo directamente en metros. Si yo quiero trabajar en kilómetros, porque el primero está en kilómetros, digo 800 metros para transformar a kilómetros divido para 1000. Es decir, esto me quedaría 0,8. Resto 16 menos 0,8, me queda 15,2. Luego, debo sumarle 3, 15 más 3 sería 18 y esto sería 18,2. Pero como la respuesta me dice en metros, yo elimino este decimal y aumento 2 ceros. ¿Por qué aumenté solo 2 ceros? Porque aquí ya eliminé un decimal. Eliminar un decimal es como aumentar 3 ceros, como aumentar un cero más adicional, ¿ya? Entonces la respuesta me da 18,200 y eso es lo que tenemos en la primera opción. ¿Qué les conviene? Ya depende de ustedes. Muchas veces no les gusta trabajar con decimales. Se complican cuando ven decimales. En ese sentido, les recomendaría que a este kilómetro le transformemos en metros para evitar decimales. Porque como digo, muchas veces solo por el hecho de ver decimales ya se confunde, ¿sí? Pero a la final es lo mismo. Depende de cómo ustedes quieran trabajar. A ver, vamos con el siguiente. Asimismo, les doy un momento, revisan, analizan y luego revisamos. A ver, dice, encuentre la respuesta correcta al planteamiento. Una nave espacial puede viajar a 900 millas por hora. Se mantiene en la base 9 horas desde las 4. Ojo, que va a estar en la base 9 horas desde las 4, ¿ya? Cuando despega, ¿sí? Se desplaza a 750 millas por hora. Entonces, la velocidad a la que va a viajar es 750 millas por hora. ¿Cuántas millas llevará recorrido a las 9 p.m.?
Entonces, ojo que muchas veces lo que hacen es ver la diferencia, cuántas horas hay desde las 4 hasta las 9, que esos de 4 a 4 serían 12, para llegar a 9 serían 5 más, que sería 17. Entonces, lo normal que he visto que muchas veces hacen es multiplicar el tiempo total por 750. Eso estaría bien, salvo una cosa que nos dice acá. Se mantiene en la base 9 horas. Entonces, ¿qué significa? Que de estas 17 horas no recorrió todas, porque 9 horas estuvo como que en descanso o estuvo estacionado, por así decirlo. Lo que debemos ver que en realidad cuántas se desplazó es la diferencia, 17 menos 9, que eso nos quedaría a 8. Entonces, el cálculo que en realidad tenemos que hacer es multiplicar 750 por 8. ¿Cuánto les da 750 por 8? Bien las opciones que me mandaban varias respuestas. Eso nos da un valor de 6,000. ¿Sí? Un valor de 6,000. Listo, entonces, ¿cómo lo haríamos? Depende ya las formas como quieran multiplicar. Por ejemplo, yo aquí a este 8 digo, eso sería 2 por 4. Al 75 lo veo como 7.5 por 2, que sería 15, pero 15 por 4 es 60. Yo lo haría más o menos una operación de esta forma. O sea, hay diferentes formas de cómo resolverlo. La respuesta me da 6,000. Ustedes tienen que ir viendo cómo se les hace más fácil. Cuando es multiplicar por una cifra no es complicado. Digo, 8 por 0, 0. 5 por 8, 40. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Llevamos 4. 7 por 8, 56 más 4, 60. Y listo, ya nos dio el resultado 6,000. Entonces, ojo con eso porque varios, me imagino, que hicieron justo lo que les mencionaba. Multiplicaron los 750 por 17. No consideraron esta parte de aquí, que decía que se mantiene en la base desde las 4 a.m. ¿Ya? ¿Qué podría ser una modificación para resolver como se hicieron, me imagino, varios, utilizando las 17 horas, debería estar redactado de una forma? Yo diría, se mantiene en la base, yo tal vez podría decir las mismas 9 horas, pero aquí yo le cambiaría. En vez de este desde, yo pondría despega. Si digo despega a las 4 a.m., ahí sí debo contar todas las horas. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de cosas porque una palabra puede hacer la diferencia. ¿Ya? Entonces, ojo con ese tipo de cosas que pueden modificar para que el proceso sea distinto. Entonces, aquí habíamos dicho que la respuesta era 6,000. Vamos con el siguiente problema. ¿Listo? Está ahí. Lo analizan, chicos. Luego lo revisamos. Encuentra la respuesta correcta al planteamiento. Un avión hace 10 vuelos por mes. Cada mes el piloto revisa 9 veces los controles, 8 los alerones, 11 el combustible. Dice, en 5 meses, ¿cuántas veces habrá revisado los controles, los alerones y el combustible? Algo que hay que tener en cuenta siempre que nos diga la palabra respectivamente es el orden. Entonces, ¿qué necesito primero? El valor de los controles, luego de los alerones y luego de los combustibles. ¿Ya? Como nos dice, en 5 meses, entonces yo debo ver, multiplicar de ley por 5, el valor que hace en cada mes. ¿Sí? Aquí nos dice cada mes, el piloto revisa. Entonces, ojo que hay que tener cuidado con este dato de los 10 vuelos porque este dato no lo vamos a utilizar. No nos pregunta algo respecto a los vuelos, sino cuántas veces hizo la revisión. Y aquí nos da la revisión por mes. Nos pregunta en 5 meses, simplemente multiplicamos. Entonces yo tengo que multiplicar 5. Lo único que voy a hacer es respetar el orden. Primero me dice de los controles. ¿Por qué les digo esto? Porque no necesariamente el orden que me pregunta va a ser el orden en el que me da. En este caso sí es, pero no necesariamente será así. El primero de los controles es 9.
Luego me dice de los alerones. Los alerones me dice 8. Luego el combustible que es 11 y listo. Entonces, estos son los resultados. 5 por 9, 45. Descartamos, descartamos. Luego me queda 5 por 8, 40. ¿Sí? Que está bien. Acá ya se descartó. Por lo tanto, la respuesta es el literal A. Vamos a comprobar con la última. 5 por 11 es 55. Por ende, nuestra respuesta es la opción A. Vi que en el chat creo que todos me respondieron que la respuesta era la primera opción. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el siguiente. A ver, asimismo, les dejo habilitado para que ustedes revisen y revisamos luego. Dice, igual el planteamiento al problema, ¿no? Pedro tiene 12 años y su madre 4 veces la edad que él. Si dice 4 veces, debo multiplicarlo por 4. 12 por 4 sería 48. ¿Sí? Mentalmente. Cuando Pedro tenga 23 años, ojo, cuando tenga 23, ¿sí? ¿Cuánto ha pasado de diferencia de años? De 12 a 23, ¿cuántos años han pasado? Han sido 11. Por lo tanto, ¿qué les decía respecto a la diferencia de los años? La diferencia de años de una persona es igual a la diferencia de años de otra persona en el mismo tiempo. Si pasaron 11 años para Pedro, deben pasar 11 años para la madre. Entonces, 48 más 11 nos da 59. ¿Sí? Entonces, la respuesta es 59. Ojo con eso que lo habíamos analizado en varias ocasiones. Entonces, porque creo que varios hicieron lo siguiente. Como dice que es 4 veces, multiplicaron 23 por 4. ¿Sí? 23 por 4 nos daría 3 por 4, 12, 4 por 2, 8, más 1, 92. Pero no. ¿Qué les decía? La diferencia de años se mantiene, la relación nunca vuelve a ser igual. ¿Recuerdan en los problemas que me decía? En el pasado era 4 veces, en el futuro era el doble. Y yo les decía, si en el pasado fue 4 veces y en el futuro el doble, nunca más volverá a ser la misma relación. La relación no se repite. Lo que se mantiene constante es la diferencia de años. La diferencia de años es lo que se mantiene. Es más, este problema podríamos hacerlo de dos formas. La madre decíamos que tiene 48. Yo puedo decir que la diferencia de edad entre Pedro y su madre es en realidad de ¿cuánto? De 36 años. Esa es la diferencia. Yo puedo decir de otra forma. La madre es 36 años mayor que Pedro. Por lo tanto, si Pedro tiene 23, la madre tendrá 23 más los 36 años que ella es mayor. ¿Y eso cuánto nos da? Pues eso nos da también 59. ¿Cómo lo podemos entender de mejor manera? Hagan los cálculos con sus parientes. ¿Cuántos años tienen ustedes ahora? ¿Cuántos años tendrán después de 10 años ustedes? ¿Cuántos años tendrán sus hermanos, sus primos, sus padres, lo que sea? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí en voy a poner un momento en pausa para aclarar cualquier duda que ustedes tengan, me dicen y la vamos analizando. A ver, siguiente problema. A ver, en este problema, a ver, así mismo, ¿no? Les doy un momento para que ustedes lo analicen, me envían la respuesta por el chat y lo revisamos. ¿Ya? A revisar. Dice, encuentre la respuesta al planteamiento. Varias familias van de paseo en 12 autos. 5 autos llevan familias de 4 personas. Entonces multiplicamos 5 por 4. Dice, en 3 autos viajan 3 personas. 3 por 3. Más 4 van ocupadas por 2 personas. 4 van ocupadas por 2 personas. ¿Sí? Vamos a ver, primero, o sea, solo voy a revisar que sean 12 autos. Digo, 5 y 3 son 8 más 4, 12, cumple la condición. ¿Cuántas personas van en total? Entonces, para encontrar el total de personas, debo encontrar la suma de las personas en cada auto. 5 por 4, 20. 3 por 3, 9, serían 29.
4 por 2, 8. ¿Sí? 29 más 8, eso nos da 37. Nuevamente, miren, en este problema es solo de sumas y multiplicaciones. Entonces, en función de eso, por eso nuevamente tenemos que repasar muy bien las operaciones básicas. Para estas pruebas necesitamos las operaciones básicas, pero al revés y al derecho. ¿Sí? Muy bien. Ya luego, igual para las personas que estaban nuevas, ya les voy a indicar las aplicaciones que utilizamos para reforzar eso. Y a los que estaban antes, pues no se olviden de seguir practicando. Habíamos quedado, creo que como una meta, 10,000 en los diferentes, como que dificultades que tenemos o diferentes tipos de operaciones, llegar por lo menos a 10,000 puntos. ¿Sí? Ya, entonces vamos con la siguiente. A ver, igual, les dejo planteado para que ustedes resuelvan y luego pues revisamos, ¿ya? A ver, resuelvan este problema, me envían la respuesta en el chat y luego revisamos. A ver, dice, encuentra el porcentaje correcto. Una espada está compuesta de 5 elementos. 14% de zinc, 18% de hierro, 13% de carbono y 12% de estaño. ¿Cuántos elementos? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, me falta 1. Como me está dando un porcentaje, ¿qué es lo que debemos hacer? El total tiene que ser 100. Entonces, una opción es sumar todo esto y restar. ¿Ya? Restar de 100. O si no, 100 restarle cada uno de estos. Vamos a sumar, por lo tanto, digo 14 más 18 más 13 más 12. ¿Cuánto les da eso? Por ejemplo, 13 y 12 sería 25, ¿sí? Acá 14 más 18 sería 20, más 12 sería 32, y esto nos quedaría en total, ¿cuánto? 57. ¿Pero qué es esto? 57 vendría a ser el porcentaje de estos elementos. De estos estoy sumando, pero no me pregunta esto, sino que lo que falta. ¿Cómo encontramos lo que falta? Restando del total. ¿Cuál es el total? Siempre en el porcentaje es del 100%. 100 menos 57 nos da un total de ¿cuánto? De 43%. ¿Sí? Entonces el porcentaje ha sido 43%. ¿Ya? Entonces aquí en este problema, más que nada, hay que saber resolver de forma rápida. ¿Sí? Y son sumas y restas nada más. Aquí en este no es un problema casi de porcentaje en sí, sino más bien pues de suma y resta. Vamos con el siguiente. A ver, asimismo les dejo planteado y luego pues ustedes resuelvan. Ya. Muy bien, dice, encuentra el porcentaje correcto. Diariamente el 55% de la ecovía va ocupado por hombres menores de 65 y el 25% por mujeres menores de 65. Del restante, ojo, al decirnos del restante, ¿qué debo hacer? Debo a estos dos restarles de 100. Una opción, como habíamos dicho, es sumar 55 más 25 sería 60, sería 80. Esto de aquí me da 80%, ¿sí? El restante, ¿qué sería? 100 menos 80, 20%. Este es el restante. Luego me dice que del restante, 30% son mujeres. ¿Ya? 30% son mujeres. ¿A qué porcentaje del total representan? Como les decía, esta parte hace referencia a esto de acá. Básicamente, yo lo que tengo que calcular es el 20% del 30%. Como todas las opciones tienen porcentaje, yo uno de estos porcentajes le mantengo, el otro lo elimino. Para eliminar un porcentaje les había dicho, si podemos eliminar dos ceros, se elimina el porcentaje. Entonces elimino 0 con 0, con el signo se fue. Y solo multiplico 3 por 2, que me da 6. Y quedó el otro porcentaje. La respuesta era 6%. Eso es lo que teníamos que hacer. Este sí ya era un problema aplicado de porcentajes. Vamos con el siguiente. A ver, asimismo les planteo para que ustedes lo vayan resolviendo, me envían la respuesta y revisamos. A ver, dice, encuentre el porcentaje correcto. El cuerpo humano está hecho de elementos químicos, 65% de oxígeno, 11% de carbono,
19% de carbono, 11% de hidrógeno, 3% de nitrógeno. ¿Cuánto es el porcentaje restante para los demás elementos? Es decir, me pide lo que falta. Me está pidiendo lo que falta. A ver, nosotros, si recordamos, a veces cuando nos daban en ciencias naturales o en biología, nos decía que el cuerpo humano o que los seres vivos están formados principalmente por esto, por el CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos de aquí representan casi la totalidad, casi el 100%. Por lo tanto, el resto tiene que ser algo pequeño. Si recordábamos eso o vemos más o menos los datos, estos dos de acá no pueden ser por lógica. Por lógica no pueden ser estos. Ni 98 ni 97. Debe ser 2 o 3%. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Vamos a sumar. Básicamente lo que tenemos que hacer es sumarlo. Puedo sumar cada uno de estos o si no, como les decía también, restar desde 100. 65 más 19 más 11. Yo también les decía, tratemos de llegar a dígito 0. 19 más 11 es fácil porque 9 y 1 son 10, más 20 sería 30. 30 más 65 sería 95. 95 más 3 me quedaría 98. Pero este 98 es esto de acá. Y no me pregunta el total de esto, sino lo que me falta. Por lo tanto, de 98 para llegar al 100%, ¿cuánto me faltaría? Eso sería 2%. Forma de resolverlo, 100 menos 98, o si no digo, de 98 para llegar a 100, ¿cuánto me falta? Y eso pues nos da un 2%. ¿Sí? Entonces, así es como debemos calcular. Vamos con el siguiente problema. A ver, asimismo les dejo planteado para que lo resuelvan, me envían la respuesta en el chat y lo revisamos. A ver, encuentra el porcentaje correcto. Si un profesional gasta 32.5% de su salario en vivienda, 26.5% en comida, 16.5% en salud y 8.5% en educación, ¿de cuánto puede disponer para sus demás gastos? Es decir, lo que le sobra. Al decirme lo que le sobra o lo que falta, es como la fórmula que habíamos puesto, ¿no? Total menos lo que conozco es igual a lo que me falta. Eso habíamos visto en uno de los problemas iniciales, decíamos, es una fórmula general que puedo aplicar. Entonces debo sumar, ya, 32.5 más 26.5, puedo decir 0,5 más 0,5, eso es 1. 32 más 26, eso me quedaría 58 más 1, que sería 59. Ya tengo esto de acá. Luego, pues sumamos así mismo, 16.5 más 8.5, 0.5 más 0.5 es 1, 16 más 8 vendría a ser 24, es decir, sería 25 adicionales. Sumamos esto, que nos daría 14, esto de aquí sería 3 y 5 sería 8, nos daría 84. Para llegar al 100%, ¿cuánto me hace falta? O si no, digo 100 menos 84, eso nos da 16. ¿Sí? Creo que todos me decían 16 como respuesta. Entonces, miren este problema nuevamente de qué es. Es un problema de sumas y restas. Sí, es un problema de sumas y restas. Por si acaso, no sabemos cómo vaya a ser la prueba, si es que es virtual, si será presencial, no sabemos todavía. Si ustedes, por alguna razón, digamos, sea lo que sea presencial o lo que sea, pero les permiten el uso ¿cómo se llama? De calculadora, ustedes la operación que van a hacer es, escriban 100, empezamos de directo, 100 menos cada uno de los datos, 32.5 menos 26.5 menos 16.5 menos 8,5. Y eso les da directamente 16. Pero ojo, no sabemos, esa sería la última de las instancias si es que por alguna razón pueden usar calculadora. La idea es tratar de hacerlo sin calculadora. Pero si tienen la forma de utilizarlo, también hay que saber cómo usar la calculadora. Muchas veces se equivocan más con calculadora porque hacen malas operaciones. Entonces hay que tener cuidado también con el uso de calculadora.
Siguiente problema. A ver, analicen, me envían la respuesta y revisamos. Ya, listo. Decía, si una cama cuesta 300, un velador 60, una silla 670, ¿cuánto debe pagar por 3 camas? Entonces multiplico 3 por 300, 6 veladores, que sería 6 por 60, y 2 sillas, que sería 2 por 670. Entonces 3 por 300 es 900, más 6 por 6, que es 36, que sería 360, más 670 por 2, 70 por 2 son 140, más 1200 sería 1340. Entonces sumamos esto, miren, 40 más 60 es 100, aquí sería 300, sería 400, más 300 sería 700, más 900, 1600, ¿no es cierto? Más los otros 1000, ya tendríamos la respuesta. Correcto. Exactamente, eso sería 2600. Entonces, este de aquí, ¿qué teníamos que hacer? Como les decía, cuando ustedes compran algo, ¿cómo pagan el valor total? El valor de cada cosa por el número de eso. Así, solo multiplicábamos estos valores y a la final sumábamos. Esa es la operación que debíamos realizar y nos daba como respuesta 2600. ¿Ya? A ver, vamos con el siguiente problema. ¿Listo? A ver, así mismo les dejo planteado para que revisen, analicen, me envían la respuesta en el chat y luego pues corregimos. Dice, calcula la respuesta correcta. Un viaje individual a Esmeraldas cuesta 400, a Manta 550, a Galápagos 850. ¿Cuánto costaría una pareja? ¿Qué significa una pareja? 2 individuos. Entonces debemos multiplicar por 2, hacer los 3 viajes en un año. Entonces debemos sumar, ¿no? Los 400 más los 550 más los 880. ¿Cuánto nos da esta suma de 400 más 550? Sería 950. Más 880 sería 1830. Y eso multiplicamos por 2 y eso les da ¿cuánto? 3660. Entonces, miren, recuerden, 400 más 550 nos daba 950. 950 más 880 les daba 1830. ¿Sí? ¿Eso qué significa? El viaje individual. Pero como no es una persona, sino una pareja, debemos multiplicar por 2. Y esto multiplicado por 2 nos daba 3660. ¿Sí? Esas son las operaciones que debemos realizar en este problema. Entonces aquí tocaba lo único, digamos, que tal vez se confundían era en esta parte, porque dice una pareja, no es un individuo. A ver, vamos con el siguiente problema. A ver, listo. ¿Está ahí planteado? Resuelvan, envíen la respuesta en el chat y revisamos. Miren, es un problema de promedios. Bueno, con los chicos que estaban en clases conmigo, habíamos ya visto algunos temas y les decía, tomaron problemas de este tipo. Así que aquí ya tenemos algún ejemplo de la última prueba que se tomó de ingreso. A ver, les pongo en pausa para que envíen su respuesta y luego revisamos. A ver. Dice, calcula el valor correcto al planteamiento. La nota final de Juan de matemáticas es de 9.5, ¿sí? El promedio 9.5. Se calcula como promedio de las notas de los 3 exámenes parciales. Si el primero tuvo 9.2, el segundo 9.4, ¿cuál fue su nota del tercer examen? Yo les había dicho que una forma fácil es trabajar con las diferencias. El promedio nos dice que es 9.5. Si yo comparo esto con la primera nota, estoy debiendo 0.3. Esto es menos 0.3. Estoy debiendo. Por lo tanto, en la nota final tengo que sumarle eso que me falta, más 0.3. Si le comparo este 9.4 versus el 9.5, también estoy debiendo 0.1. Por lo tanto, para compensar eso, yo debo sumar ese 0.1. Y listo, esta era la forma más sencilla. Si vemos 0.3 y 0.1 es 0.4. 4 más 5 es 9. Por lo tanto, su respuesta es 9.9. Esta era la forma que les decía muy sencilla para calcular este valor. ¿Sí? Aplicando las diferencias. Si quiero resolverlo
de otra manera, aplicando como que las fórmulas de promedio, puedo hacerlo. Si me dice que 9.5 es el promedio de 3 notas, debo multiplicar 9.5 por 3, porque son 3 notas, restar las notas que conozco, que serían 9.2, y también restar la otra nota que conozco, 9.4. Debo hacer esta operación. Hacer esta operación es mucho más complicada que solo estar sumando las diferencias, pero a la final les va a dar 9.9. Ahí les dejo esas opciones para que ustedes hagan. Además que les va a dar un valor con decimal y dividir valor con decimal muchas veces se les complica demasiado. Entonces yo lo que les recomiendo es hacer, como les decía, por diferencia, que es el método que habíamos estado aplicando en las clases de promedios. ¿Sí? Vamos con el siguiente. A ver, otro problema. Resuelvan y luego revisamos. Primero, siempre me gusta partir por la lógica. Miren, me dice, yo tengo 120 unidades. Mi valor de referencia en un porcentaje es del 100%. Si tengo 120, estos porcentajes significa que el valor real es mayor a este dato. Entonces, la cantidad debe ser mayor de 45 para rojo y mayor de 5 para negro. Con eso yo ya tengo la respuesta. Sin necesidad de hacer más cálculos tengo. Yo ya dije que más de 45 tienen que ser rojos, descartado. ¿Ya? Más de 5 tienen que ser negros, descartado. Más de 45 tienen que ser rojos, descartado. Aquí sí tengo más de 45 y más de 5. Sin necesidad de hacer cálculos, tengo la certeza que la respuesta es la última opción, solo por razonamiento lógico. Ahora, vamos a hacerlo ya con los cálculos. ¿Qué debo calcular? Ah, y otra forma también. Si yo sumo 45% más 5%, ¿cuánto me da? 50%. 50%, ¿qué significa? Que es la mitad. Entonces, la mitad es 60. La suma debe darme 60. Aquí no da 60, aquí no da 60, aquí no da 60, acá sí da 60. Otra forma rápida para resolver sin mucho cálculo. Tercera forma. Debo calcular, ¿sí?, el 45% de 120. Entonces, multiplico, ¿no? Digo, 45% de 120. Entonces, aquí una opción podría ser eliminar esto, ¿sí? Para eliminar un 0, luego multiplicar 45 por 12. ¿Cuánto les daría 45 por 12? Y ya les voy a indicar algo también cuando ustedes tengan cómo hacerlo por calculadora. Entonces, 45 por 12 nos daría 540, pero yo había eliminado solo un 0. Les decía que para borrar el porcentaje hay que eliminar dos ceros. Entonces ya tengo que la respuesta es 54 rojos. Entonces elimino esta y elimino esta. Debo calcular también el 5% de 120. Entonces debo calcular también el 5%. Les decía, una forma para multiplicar de 5 es mejor dividir para 2. La mitad de 12, 6. Elimino otra vez el 0 y ya tengo la respuesta, que sería esta de acá. ¿Sí? Si ustedes tienen la posibilidad de usar calculadora, pueden hacer esto. 120 multipliquen por 0,45, es la forma simplificada del cálculo, que les va a dar 54. Y asimismo, pueden multiplicar 120 por 0.05. ¿Por qué 0.05? Es de las fracciones de la relación decimal porcentaje, que también les había enseñado, y esto les da a 6. Entonces, de esa forma podemos hacerlo muy fácil con calculadora, o si no, pues de las diferentes maneras en las que yo les estuve indicando. Si vieron que la primera opción que usé en este caso por razonamiento lógico era muy simple, pero para llegar a eso tenemos que practicar mucho. Entonces, vamos a tener ya otro simulador para que ustedes puedan seguir repasando. A ver, estamos en el problema 19. Vamos a hacer la mitad. Con este finalizamos, ¿ya? A ver, envío las respuestas, revisamos y luego pues les habilito el otro simulador. Mañana continuamos con la corrección, el lunes continuamos con la revisión de este. Dice, calcula el valor correcto para el planteamiento. Dice, en el colegio Roquero, 40 de 80 estudiantes les gusta salsa. Miren que 40 de 80 es la mitad. Mentalmente habíamos dicho, si es la mitad, ¿qué porcentaje? 50%. ¿Sí? La mitad, 50%. Ya, de entrada. Les gusta la cumbia. ¿Sí? En el colegio salsero, 60
estudiantes, a ver, hay 60 estudiantes, a 45 les gusta la cumbia, entonces, ¿qué tengo yo? 45 de 60. Primero voy a hacerlo solo así. Este de aquí veo que tiene más de la mitad, porque la mitad sería 30. Por lo tanto, este de acá, descartado. Este de aquí no puede ser, ¿ya? Luego dice, en el colegio cumbiero hay 100 estudiantes y a 30 les gusta la cumbia. Entonces tengo 30 de 100. Si nuevamente nos fijamos, este de aquí tiene menos de la mitad, porque la mitad debería ser 50, descartado. ¿En qué colegio hay mayor cantidad de gusto por la cumbia? Tiene que ser en este de acá, el segundo que correspondía a salsero. Y listo, sin necesidad de calcular todos los porcentajes. Podía hacerlo solo por relación, ¿no? Entonces, ojo con eso. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Ya. Entonces, miren, recuerden que cuando nosotros hacemos porcentaje, básicamente es hacer fracciones. Yo puedo resolverlo como una fracción o puedo, pues, resolverlo también como un porcentaje. El porcentaje es la aplicación de una fracción, nada más. Entonces, de esa manera podemos resolver este tipo de problemas. Ya, perfecto. Listo, muy bien. Entonces, con eso terminamos por el día de hoy.